Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. En las últimas 3 semanas han sido bastante interesantes para mí, ya que he tenido mucha comunicación y mucho aprendizaje con diferentes personas. Tuve la oportunidad de estar en Monterrey en el Congreso Nacional de BNI, y en ese congreso estuvo como orador Arnoldo de la Rocha y estuvo Carla Willock también, que es una alpinista que subió el Everest, la primera mexicana mujer en subir el Everest. Y Arnoldo de la Rocha, pues el creador de Pollo Feliz. También estuve en una conferencia de Dante Gebel. He platicado en este podcast que una de las personas que más admiro en cuanto a su comunicación y la capacidad de generar emociones y sentimientos en una conferencia es él. Y estuve en una conferencia en Monterrey de 2 horas y media de él también, y muchísimo que aprender. Así que vengo revolucionado, traigo muchas ideas, muchas cosas por compartir. También los últimos 2 podcasts que hemos grabado con Elisa de Ismerelli, buenísimo. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen. El último podcast de la coach de fitness, que hablamos sobre disciplina también. Buenísimo el del IBNI, también véanlo si no lo han visto. Pero también he querido tratar de hacer esto un poquito más light, no siempre hacerlo tan de clase, sino hoy vamos a hacerlo como una plática, porque hay algunas personas que me han preguntado sobre el concepto de balde mental financiero, de dónde tomé ese concepto, por qué siempre hablo que las personas tenemos un tamaño de balde mental financiero, qué significa eso, cómo poder crecer nuestro balde mental financiero. Entonces quiero tomarme estos 30 minutos para hablar ese punto. Estoy investigando un poco y es un concepto que no existe como tal, así como balde mental financiero, tamaño de balde mental financiero no existe. Es algo que tal vez yo me inventé o yo creé de acuerdo a lo que he estudiado y aprendido sobre finanzas. Y puedo decir que lo he tomado de 2 puntos. El primero, de John Maxwell, acerca de la ley del tope, que todos tenemos un número de acuerdo a nuestro nivel de crecimiento. Todas las personas estamos en un nivel, nos guste aceptarlo o no, de acuerdo a lo que nosotros podemos dar, generar, lo que hayamos aprendido, lo que tengamos en nosotros, el nivel desarrollado que tengamos como persona, nos califica en un número. Entonces, si tú eres una persona con un número 7, tienes un nivel de influencia de 7 para abajo, y a lo más que puedes aspirar es a los números 8. Los números 8 también te escuchan porque están muy cerca de ti, pero si tú quieres aspirar a un número 13, 14, 15, es muy difícil porque tienes que crecer para estar en esas ligas y poder llegar a esas personas. Entonces, teniendo ese concepto como base, en cuanto a que todos tenemos una capacidad, un nivel, en la parte de las finanzas también. ¿Y de dónde también lo tomé o de dónde acuñé este término? Me acuerdo que escuché una historia, y esto es real en base a las estadísticas, que dicen que todas las personas que se ganan la lotería, el dinero les dura solamente 5 años. Entonces, alguien está en la vida normal, tiene unos ingresos tal vez de 15,000 pesos mensuales, pero de repente les llega a su cuenta de banco un trancazo de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, 50 millones de pesos. ¿Qué pasa cuando llega ese dinero y no lo generaste? El 90% de todas esas personas que se ganan la lotería terminan peor después de 5 años y el dinero se lo acaban, se les va, se les esfuma. No lo pueden mantener con ellos. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño de balde mental pequeño y de repente les llegó una gran cantidad que se va a derramar totalmente y no va a poder ser sostenido por el balde mental que tiene esa persona cuando recibe ese dinero. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira, aquí tengo una taza, y esta taza tiene una capacidad de agua. No sé, tal vez le caben 150 mililitros, no lo sé, no soy experto, pero quiero pensar que por ahí. Si yo le quiero meter 200 mililitros y tengo otro depósito acá con 200 mililitros de agua, ¿qué va a pasar si vierto 200 mililitros aquí? Se va a llenar hasta 150 y 50 se van a derramar y se van a ir, se van a desperdiciar. En la parte financiera todos estamos igual, de acuerdo a la capacidad de dinero que podemos generar y a la concepción que tenemos acerca del dinero, es el tamaño de balde mental que tenemos. Hay algunas personas que tienen un balde mental de 100,000 pesos a la semana porque es lo que ganan y es lo que generan y es lo que pueden sostener. Pero hay otras personas que tienen un balde mental de 1,500 pesos a la semana. ¿Está mal uno, otro? No, ninguno está mal. Los dos tienen diferente capacidad, pero todos podemos crecer nuestro balde mental financiero. ¿Por qué?
Porque si tú ganas hoy 10,000 pesos al mes y tú dices, quisiera ganar 100,000, el objetivo, o más bien, el detalle no está en que puedas ganar o no los 100,000, sino que cómo le vas a hacer para que tu balde crezca y tú puedas ser una persona que aspira a esos 100,000, pero sobre todo que sepa retenerlos y que sepa crecer ese dinero. Todas las personas tienen un tamaño de balde mental. Todos tenemos un tamaño de balde mental, de acuerdo al nivel de dinero que podemos generar, que podemos retener y que podemos hacer crecer. Por eso le preguntaba a Elisa, una de las últimas preguntas del podcast que le hice, ¿cómo le haces tú para poder crecer tan aceleradamente cuando tu negocio está creciendo de manera impresionante? El dinero que estás generando es bastante como para no extraviarte y no perderte. Me acuerdo que le dije, le pides coacheo a alguien te está asesorando, o cómo le haces, ¿no? ¿Te da miedo que te rebase el nivel de responsabilidad que implica tener una empresa con 200 empleados y tú solamente tienes 26 años? Y me acuerdo que me dijo, claro, soy un ser humano y sí me da miedo y es algo con lo que tengo que trabajar. Pero no sé si te acuerdas que dijo, en el último año he crecido como si hubiera crecido por 5 años. Y eso es real y por eso quiero hacer este podcast hablando sobre el concepto de balde mental financiero, porque todos podemos crecer financieramente hasta donde crezca nuestro balde mental financiero. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres hoy no ganar 10,000, sino ganar 20,000, no te tienes que concentrar en los 20,000, sino te tienes que concentrar en tu mentalidad, en lo que tú eres capaz de hacer, generar, dar y retener para poder ser una persona de 20,000. Si tú quieres ser una persona de 100,000 pesos, tienes que enfocarte no en los 100,000 pesos, sino en crecer tu balde, crecer como persona para que los 100,000 pesos lleguen a ti de manera natural y no de manera forzada, porque a fin de cuentas el dinero que ganamos es resultado del fruto de las personas que nosotros somos. El dinero es un fruto y para ver el fruto tenemos que checar la raíz. Entonces, teniendo toda esta introducción que acabo de dar, de por qué creo en el tamaño de balde mental financiero, hoy quiero dar 3 puntos de cómo poder crecer nuestro balde mental financiero para poder ser una persona de más valor, para poder generar más dinero, para poder retener más dinero contigo y para poder crecer y avanzar de manera más rápida y más acelerada en el mundo de las finanzas. Consejo número 1, crecimiento constante todos los días. Inteligencia financiera. Tú quieres ser una persona que crezca su balde mental y que en vez de ser de 150 mililitros lo conviertas en 200 y después en 250, tienes que tener inteligencia financiera. ¿Y qué significa eso? Saber usar el dinero, entender el juego del dinero, entender que el dinero se gana, se administra, se ahorra, se invierte y se potencializa. Y empezar a hacer un orden con eso, y eso parece sencillo, lo digo en un minuto, pero es algo complejo porque tienes que dominar tus emociones, tienes que ser una persona de valor, tienes que convertirte en líder, tienes que ser mejor comunicador, tienes que tener resiliencia, tienes que tener buenas relaciones y tienes que ir creciendo de manera ordenada, uniforme en todas esas áreas para que tu inteligencia financiera también vaya creciendo. Tener inteligencia financiera no es leer un libro y aplicarlo solamente, sino practicar en lo que lees, cambias tus creencias, quitas creencias que te estaban estorbando, metes creencias nuevas, pero empiezas a practicar eso que estás aprendiendo para que empieces a tener inteligencia financiera. Inteligencia financiera no se logra de un día para otro, es un proceso de aprendizaje, es como aprender ajedrez. ¿Cómo se hace alguien muy bueno en ajedrez? Primero, conoce las reglas. Tienes que mover las piezas de esta manera, puedes ganar de esta manera, pero después, ¿qué es lo que sigue? Practicar. Practicar, concentrarte, pensar, hacer una estrategia. Es exactamente igual en la parte de la inteligencia financiera. No es solamente teoría, ni tampoco es aventarte a querer nadar sin tener teoría y conocimiento. Tienes que hacer las dos, tener conocimiento cada vez más, entender cómo funciona el dinero, pero también tener práctica en el mundo del dinero, estar en la parte de inversiones, emprender, tener negocios, tener diferentes fuentes de ingreso, no poner todos los huevos en una sola canasta, potencializar, poder invertir dinero en otros lugares donde tal vez no pensabas que podías invertir, aprender otros conceptos de inversión que tal vez antes no podías pensar en ellos, pensabas que estaban fuera de tu alcance. Y todo eso que te estoy diciendo genera una inteligencia financiera para que tu balde mental empiece a crecer.
Pero el otro concepto que yo creo que es demasiado importante y también nunca se lo he escuchado a nadie, es que tiene que crecer tu capital. Tienes que entender que si quieres crecer tu balde mental financiero, lo puedes medir de acuerdo a tu mapa de riqueza, de acuerdo a tu cantidad de capital que ya tienes y que has podido retener contigo y ponerlo en trabajo. Capital, me refiero a dinero invertido, dinero en inversión. Capital no es solamente dinero. Si tú tienes dinero, eso es flujo de efectivo. Pero si tú tienes dinero en inversión, eso significa capital. Y cuando el dinero deja de ser dinero y se convierte en capital, nunca deja de ser capital, siempre de ahí para adelante sigue creciendo, ya lo hemos visto en podcasts anteriores. Pero el siempre generar más capital o tener más capital cada año, empieza a crecer tu balde mental financiero. Si tú solo estás pensando en tener más ingresos y si tú dices, es que si yo gano hoy al doble de lo que gano como persona, con mi tiempo, con mis actividades, con lo que yo puedo generar, ¿va a crecer mi balde mental financiero? No, no necesariamente. Puede ser que en algún momento, por alguna dificultad, ya no puedas ganar esa cantidad de dinero y baje tu capacidad de generar dinero como persona, pero tu capital sigue generando dinero para ti. Entonces, cuando construyes capital y cuando entiendes este sistema de capital, esta forma de generar dinero a través de tu dinero, invirtiéndolo, cada vez vas haciendo más capital y cada vez va creciendo más tu balde mental financiero. Por eso las personas que hacen negocios de 100,000 tienen un balde de 100,000 y un capital de 100,000 y ahí se la llevan. Pero de repente hay personas que hacen negocios de 1,000,000 y de repente hay personas que hacen negocios de 10 millones y de repente hay personas que hacen negocios de millones de dólares. ¿Cómo se logra eso? A través de capital. Capital significa dinero que tienes en inversión y que va creciendo todos los años de acuerdo a lo que tú vas construyendo, a lo que vas formando en la parte financiera. Todos los años debemos hacer un balance financiero para medir nuestro capital. Eso es algo que hago yo todos los eneros. Digo, a ver, ¿cómo está mi capital del 2022 con el 2023? Y no estoy diciendo cuánto dinero tengo, porque a veces no está el dinero líquido, está en inversión, pero está jugando para tu favor, generando más dinero. Entonces, empieza con poquito capital. A veces la gente, al escuchar la palabra capital, piensa en una casa, en un terreno, en una propiedad, en un negocio grande. No, puedes tener capital desde 100 pesos. Si ese dinero ya no es dinero, es capital, es dinero en inversión y ya no te lo vas a gastar, significa que de ahí para adelante va a seguir creciendo. Entre más capital manejes, más grande va a ser tu balde mental financiero y negocios más grandes van a llegar hacia ti. Si tú no haces capital y solo te enfrascas en ganar dinero, tu balde mental va a estar pequeño. Y ese es un problema que tengo yo con el concepto de libertad financiera, porque a veces la gente está muy enfocada después de que escucha a Robert Kiyosaki el término de libertad financiera, que creo que es el primero que lo sacó a la luz y que dijo todos podemos no trabajar por dinero, sino que el dinero trabaje para nosotros. Y hay una forma de saber si logras libertad financiera. Significa que tus ingresos pasivos generan más dinero que tu gasto, tu estilo de vida. Pero eso puede ser un poco engañoso porque si tu estilo de vida es muy bajo y tú necesitas 10,000 pesos para vivir en un mes y tú quieres lograr libertad financiera con 10,000 pesos y buscas tener un ingreso pasivo que te genere los 10,000 pesos y con eso te conformas, no vas a crecer tu balde mental financiero y vas a tener tal vez libertad financiera, pero con una mente de pobre, sin poder aspirar a más, sin poder crecer y poder decir, ok, puedo tener una mejor calidad de vida porque con 10,000 pesos tengo muchas limitantes. Pero si yo tuviera una calidad de vida de 100,000 pesos o de 200,000 pesos, tendría que tener inversiones que me generaran esos 200,000 pesos. Entonces la libertad financiera está mucho más despegada que una libertad financiera acá abajo. Yo siempre les digo a mis alumnos, no busques la libertad financiera como un número. Busca construir ingresos pasivos y busca tener calidad de vida. Cuando tú te conviertes en una persona de valor, que puedes ayudar a muchas personas con lo que haces, pero también empiezas a tener ingresos por tus negocios, por tus inversiones, empiezas a generar mucho más ganancia y llega un momento en que tu nivel de ingresos va a ser mayor que tu nivel de gastos. Pero enfoca en el capital, enfoca en el dinero en inversión, enfoca en tener cada vez más diferentes fuentes de ingresos, más negocios, más inversiones, para que puedas
ser una persona que domine el juego del dinero y el balde mental financiero que tú manejes crezca para que puedas pensar en diferentes negocios, para que puedas pensar en diferentes facetas, en diferentes maneras de invertir, en diferentes maneras de capitalizarte. Hay algunos ingresos que son ingresos de flujo de efectivo constante y otros son ingresos de capital. Los ingresos de capital son muy buenos para que el balde mental financiero crezca. Si no generas esos ingresos de capital, donde siempre tienes más capital, no va a crecer tu balde mental. Entonces, no te enfoques solo en ingresos de flujo de efectivo constante como gotitas para lograr comprar tu tiempo nada más, sino también enfoca en los ingresos de capital porque esos van a hacer que crezca tu balde mental y entonces puedas pensar de una manera muy diferente. Acabo de pelear el Canelo hace 2 o 3 días atrás y yo me quedé pensando, recibió $33 millones por esa pelea. Y solamente por la pelea, obviamente yo creo que la ganancia de esa pelea fueron más de 100 millones con todo lo que implica el Canelo, el marketing, las apuestas, todo lo que hay en juego ahí. Pero yo me quedé pensando, ¿cómo es su vida al día siguiente después de recibir $100 millones de trancazo? Obviamente ya tiene una trayectoria, ya tiene coaching, ya tiene negocios, ya tiene muchas cosas donde él puede retener el dinero, pero tiene mucho tiempo que tiene libertad financiera. Y tiene mucho tiempo que tiene control de sus emociones para no pasarse más allá de lo que él puede hacer. Ahora, eso no es una respuesta porque hay deportistas muy famosos que han tenido mucha capacidad de ingresos por su persona y después han terminado en bancarrota. Después han terminado con problemas financieros, vendiendo sus propiedades. Y tú dices, ¿en qué momento pasó? No puede ser posible que tenía tanto dinero, que tenía tantos ingresos y ahora diga que tiene un problema con Hacienda por no sé cuántos millones de pesos por no pagar impuestos. Ahora está vendiendo esas propiedades porque ya no sabe qué hacer y anda con problemas financieros. La única diferencia de uno con otro es el tamaño de balde mental financiero. Cuando una persona se preocupa por crecer su mentalidad, su balde mental financiero, tener inteligencia financiera, va a llegar un momento donde no va a poder tener algún problema financiero. Tiene salud financiera, después tiene libertad financiera, pero después pasa a la plenitud financiera. Plenitud financiera, el dinero deja de ser importante, existe, tienes ingresos siempre y estás generando más dinero del que puedes gastar. Si alguien me dijera, Cristian, ¿qué es plenitud financiera? Tú estás generando más dinero del que te puedes gastar con tus inversiones, con lo que tú haces, con lo que tú vales, con lo que representas, con tus marcas, y entonces tienes plenitud financiera. Todos podemos aspirar a eso, pero tiene que ir creciendo nuestro balde mental financiero. Si tú te quedas con un balde pequeño y de repente tienes un ingreso fuerte, ese ingreso se va a ir, no porque tú seas una mala persona, ni no porque hagas cosas que no están bien, sino porque tu balde era pequeño, entonces hasta el límite de agua que le entra aquí es lo que puede retener, no puede retener más. Y eso se puede crecer con capital. Y como último punto, son 3 puntos: inteligencia financiera, construcción de capital, y el último punto es crecer tú como persona siendo más valioso en todas las áreas de tu vida. Estoy leyendo un libro que se llama El poder contra la fuerza, buenísimo, de un neuropsicólogo, neuropediatra. Es una persona muy estudiosa de la mente humana, pero en la parte científica. Y él dice que todos los seres humanos vibramos a un cierto nivel energético, de acuerdo al nivel emocional en el que estamos, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que sentimos, y entonces así nos desarrollamos con todos. Pero todos podemos ir mejorando para tener mejores relaciones, mejores negocios, mejores maneras de pensar, mejores emociones. La parte emocional es fuertísima en el ser humano. Si un ser humano está emocionalmente quebrado, es muy difícil que pueda ordenar todas las otras áreas hasta que no ordene la parte emocional. Pero si nosotros como personas seguimos creciendo de manera equilibrada en todas las áreas de nuestra vida, seguimos mejorando nuestra intelectualidad, seguimos mejorando nuestras relaciones, seguimos mejorando nuestra capacidad de atención, seguimos mejorando nuestra inteligencia emocional, seguimos creciendo nuestra espiritualidad, se va a empezar a notar. Entonces, de acuerdo a tu nivel de crecimiento, va a ser tu nivel de balde mental financiero también, y no solo en la parte de inteligencia financiera, sino en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte social, en la parte
intelectual, en la parte de conocimiento, en la parte de relaciones. Y entonces vas a ir creciendo poco a poco y va a haber gente, te vas a ir convirtiendo de un número 5 a un número 6, a un número 7, a un número 10. Y vas a tener acceso a otras personas que antes no te pensabas que puedas tener acceso. Y esto es padrísimo y no es para que nos sintamos mal. Todos tenemos que hacer una autoevaluación de cómo estamos en este momento. Tienes que saber cómo están tus finanzas para saber cuánto dinero estás ganando, cuánto dinero estás reteniendo, cuánto dinero llevas en inversión, para que tú puedas hacer un balance real de decir realmente cuál es el nivel que tengo el día de hoy. Hay que hacer un mapa de riqueza, qué es lo que tienes, cuánto es lo que tú tienes, cuánto está en inversión y cuánto debes. Y ahí puedes saber exactamente cuál es tu mapa de riqueza. Pero todos podemos crecer nuestro balde mental financiero si le ponemos atención a eso. Todos podemos ir avanzando, por eso a mí me gusta entrevistar personas que de repente tuvieron un brinco muy grande y yo digo, ¿cómo le hicieron para poder ser una persona que antes generaba 10,000 pesos y de repente genera 100,000 pesos? Claro que hay algo que aprenderle, ¿no? ¿Por qué creció tanto? ¿Por qué se convirtió en una persona de valor tan rápido? ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué momento su negocio explotó y de repente empezó a vender millones de dólares? Es de mucho valor hablar con gente de eso. Por eso, cuando estaba entrevistando yo aquí a Elisa, yo me le quedaba viendo y yo decía, tengo mucho respeto y admiración para ella, aunque tiene 26 años, por todo lo que ha construido. Pero lo que ha construido es el resultado de la persona que ella es, lo que ella se ha convertido. Ella no puede tener una empresa con más de 100,000 asociados, con 200 empleados, si ella no es una líder que pueda sostener eso, si no va a ser un fraude y en algún momento se va a acabar. Pero mientras ella vaya creciendo todos los días y vaya sosteniendo eso, ¿qué crees? Va a tener mejores relaciones, mejores ingresos, mejor espiritualidad, mejor parte emocional. Estoy viendo sus historias en sus viajes a Europa y se la pasaron increíble. Creo que ya no tardan en regresar. Pero ha ido creciendo de manera equilibrada en todas las áreas. Y entonces se convierte en una persona que vale esa cantidad de dinero o que tiene un impacto al mundo de ese tamaño. Estaba viendo a Dante Gebel en Monterrey. De hecho, me costó trabajo conseguir boleto porque yo no sabía que iba a estar. Llegando a Monterrey nos dimos cuenta que estaba ese día. Y obviamente fuimos a buscar un boleto para estar ahí. Y solamente abrieron 4 lugares más, como en una zona de un palco ahí medio VIP. Y ya no había ningún otro boleto. Estaba sold out el evento. Pero al día siguiente se presentaba en Guadalajara. Y luego al otro día volaba otra vez a Anaheim para estar el domingo en su congregación predicando. Y luego el lunes voló a Perú y luego el martes voló a Chile y yo me quedé pensando, ¿qué mentalidad tiene para ver el mundo tan pequeño y para impactar a tantas personas en todos los lugares donde se está presentando? Llena totalmente. Entonces, en 2 semanas tuvo un impacto físico de personal, no a través de redes, no a través del internet, sino físico. Yo pienso que de más de 20,000 personas. Y todas las personas tuvieron un impacto con lo que él enseña, con lo que él es, con lo que él transmite. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿En qué momento él se convirtió en Dante Gebel? ¿En qué momento tuvo ese golpe de suerte? Ya vimos el podcast de la suerte. Durante toda su vida ha ido desarrollándose, creciendo, avanzando en todas las áreas para convertirse en lo que él ahora es. Él tiene acceso a presidentes, tiene acceso a los mejores conferencistas, a políticos, a artistas, y tiene una capacidad, por lo que él vale, por lo que él es, de poderse desarrollar en donde él quiera. Si Dante Gebel en este momento perdiera todo lo que tiene, lo puede generar inmediatamente porque él ya se convirtió en esa persona, en ese personaje. Pero le ha costado trabajo. La gente piensa que es de un momento a otro, la gente piensa que es por su carisma, la gente piensa que es por su buena comunicación solamente. No, claro que no. Es años y años de crecimiento y aprendizaje para llegar al nivel en el que él está y para que la gente quiera pagar un ticket para estar ahí escuchándolo durante 2 horas y media. En su conferencia lloré, me reí, me hizo pensar, reflexioné, salí motivado por todo lo que él transmite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inteligencia financiera, crecer nuestro capital y crecer como personas en todas las áreas de nuestra vida. Crecer de manera equilibrada. Si hacemos eso, nuestro balde mental financiero va a ir creciendo, creciendo, creciendo y a veces ni siquiera cuenta te vas a dar.
decía Lisa, yo no soy consciente de todo lo que he crecido. De repente me dijeron, oye, te vamos a hacer una entrevista como una de las 100 empresarias más reconocidas de México. Y ella dijo, ok. Pero hasta que no vio la revista y hasta que no se dio cuenta del nivel en donde estaba y lo que había crecido, ¿no? Todos debemos de enfocar ahí y todos podemos ir creciendo poco a poco si somos intencionales en nuestro crecimiento. Debemos de tener un plan de crecimiento diario para que no lo dejemos solo a la suerte o solo le pidamos a Dios que Él nos ayude a crecer. El crecimiento nos toca a nosotros hacerlo, es intencional y debemos hacerlo. Hay un versículo en la Biblia, 3 de Juan 1, donde dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. Yo una vez di una conferencia de este versículo. ¿De quién es la responsabilidad de prosperar el alma? De nosotros. Dios dice, ok, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que te vaya muy bien, pero solamente en el nivel en el que tu alma prospera. Nosotros no le podemos pedir a Dios que prospere nuestra alma. Nosotros no le podemos decir, Señor, Dios, ayúdame a que estos libros los tenga aquí en la mente. No, tenemos que ser intencionales, leer, ser disciplinados, poder enfocar en nuestro crecimiento de manera intencional para que tu alma vaya creciendo y entonces pueda ser prosperado en todas las otras áreas. Yo creo que hasta aquí le dejamos con este podcast. Es un término que quería explicarlo más a detalle y que quedara claro. Sé que tal vez hay personas que tienen mucho más conocimiento de lo que yo tengo y van a decir, Cristian, ese término no está muy bien o no lo sé. Tal vez otras personas dicen, sí, se me hace muy real, muy lógico, creo que es verdad. Pero checa las personas que han tenido dinero y de repente no lo han tenido porque ya no lo tienen. Checa las personas que han ido creciendo para poder sostener después un imperio y cómo lograron hacer eso, en quién se tuvieron que convertir para lograr hacer eso. Vamos a tener podcasts muy interesantes. Estoy seguro que vamos a seguir generando contenido de valor. Vienen varias personas que vamos a entrevistar de mucho valor, así que no se los pierdan para que estén atentos. Y si este podcast te gustó, compártelo con tu comunidad. Házmelo saber, ponme un comentario. Si hay algún podcast o algún tema que también quieras que profundicemos, con mucho gusto lo hacemos, házmelo saber para generar valor. El objetivo de este podcast es impactar la vida de más de 1 millón de personas en la parte de las finanzas para que puedan seguir creciendo y avanzando, logrando ser la mejor versión que puede ser. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.